Buenos días, jóvenes. Bueno, les comento, el día de hoy entonces inicialmente les voy a explicar un tema que es sobre los factores de riesgo, dándole continuidad a la temática de los conceptos básicos. Luego de eso vamos a hacer una actividad y ya el día de mañana socializamos tanto la actividad que les asigné para socializar hoy como la actividad que les asigne ahorita. ¿Listo? Entonces les voy a explicar siguiendo con la temática de los conceptos básicos. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla. Tenemos acá entonces que los factores de riesgo, ¿cierto? Recordemos, jóvenes, que yo les estaba diciendo lo que era un peligro. Recuerden que un peligro es cualquier elemento capaz de causar daño a las personas, ¿cierto? Eso es un peligro. Ahora, un peligro y un factor de riesgo son sinónimos, es decir, hablar de peligro y hablar de factor de riesgo es hablar de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de factor de riesgo y cuando hablamos de peligro. ¿Listo? Lo mismo. Entonces, ayer veíamos lo que era peligro y hoy vamos a mirar cómo es que se clasifican esos peligros, ¿cierto? Porque muchas cosas pueden ser un peligro. Vamos a mirar qué nombres reciben esas cosas, por decirlo de alguna manera, que se constituyen en peligro y que pueden afectar la salud de las personas. Bueno, tenemos acá que el factor de riesgo se clasifica en físico. Permítanme más fácil, yo hago esto de otra manera. Entonces tenemos, jóvenes, tenemos como primero el factor de riesgo físico. Ese es el primero, ¿cierto? Del que vamos a hablar. Recuerde que estamos hablando de que esto es un peligro o factor de riesgo, que es lo mismo, son sinónimos. Vamos a ir tomando nota, por favor, de la explicación para que no nos perdamos. Entonces, iniciamos hablando de la clasificación de los factores de riesgo o peligros que hacen alusión a lo mismo. Factor de riesgo y peligro es lo mismo. Tenemos que el factor de riesgo físico tiene unas clasificaciones. Ojo que cuando hablamos del factor de riesgo físico no estamos diciendo, por ejemplo, algo que me daña el cuerpo, no. Estamos hablando de físico, pero en relación a unas cuestiones muy diferentes. ¿A qué cuestiones? Ya mismo les voy a indicar a qué hace referencia el factor de riesgo físico. Primero, por el factor de riesgo físico tenemos el ruido. ¿Cómo está constituido el factor de riesgo físico? Por el ruido. Tenemos también acá la iluminación, las vibraciones, la presión atmosférica. Tenemos también acá la energía electromagnética. Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, energía electromagnética. Así está conformado el factor de riesgo físico, ¿cierto? Tenemos también acá, pasaba la temperatura, ¿cierto? Entonces tenemos las temperaturas extremas. ¿Qué temperaturas extremas? Pues tenemos el frío y tenemos el calor. Frío y calor. El factor de riesgo está constituido listo, por esas clasificaciones: ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, energía electromagnética y temperaturas extremas. Entonces, en varios trabajos estamos expuestos a esto, claro que sí.
no hay persona exenta a la exposición de esto. Cualquier aparato produce vibración o en la casa tenemos la exposición a la iluminación porque pues las lámparas, la computadora, el televisor, todo eso nos expone al factor de riesgo físico, ¿cierto? Entonces, sigamos con otro factor de riesgo que es el factor de riesgo químico. Este factor de riesgo químico, jóvenes, no tiene clasificación. Es solito, ¿cierto? Pero hace referencia a unos aspectos en particular. ¿A qué hace referencia el factor de riesgo químico? A todo aquello que se pueda inhalar, ¿cierto? O que pueda irritar la piel, quemar. Entonces, este factor de riesgo causa efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes. Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos acá? Ojo que estos no son clasificaciones. Estos son, digamos, causantes del peligro. Mire que acá en el físico sí tenemos esas clasificaciones, ¿cierto? Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, energía electromagnética, temperaturas extremas como frío y calor. Acá en el factor de riesgo químico, repito, no hay clasificaciones, pero ¿qué pasa? Para que usted entienda qué es factor de riesgo químico, yo le puse acá a qué hace referencia, que son aquellos elementos que causan efectos irritantes, corrosivos o asfixiantes. Y les voy a dar a continuación unos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos del factor de riesgo químico? Por ejemplo, las fibras. ¿Cuáles fibras? Las fibras de la ropa o las fibras del papel. Usted sabe que la ropa suelta una pelusa, igual que el papel. Bueno, a eso me refiero con fibras. Fibras. Tenemos fibras, tenemos también el polvo, el humo, tenemos las sustancias químicas. ¿Cuáles sustancias químicas? Por ejemplo, el ácido. Tenemos también los detergentes. Esto hace parte del factor de riesgo químico. Entonces, así se constituye el factor de riesgo químico. Terminen de tomar notas, chicos, por favor. Les voy a dar unos segunditos para que terminen de tomar apuntes. Listo, chicos. Entonces les pregunto, ¿ya terminamos de tomar nota? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya este es factor de riesgo físico, factor de riesgo químico. Vamos a continuar con las otras clasificaciones de los factores de riesgo. Bueno, vamos a continuar. Con el factor de riesgo biológico. Entonces tenemos acá 3. Factor de riesgo biológico.
Factor de riesgo biológico, jóvenes. Aquí hace referencia a esto. Bueno, este factor de riesgo hace referencia a los virus, las bacterias. No tiene clasificación, ojo, pero hace referencia a virus, bacterias, hongos y otros microorganismos patógenos. Y otros microorganismos patógenos. ¿Cierto? Todos aquellos microorganismos que puedan derivar enfermedades, allí estamos hablando de factor de riesgo biológico. ¿Listo? Todo lo que hace referencia a microorganismos que puedan producir algún tipo de enfermedad o infección. Vamos a seguir con el factor de riesgo psicosocial o psicolaboral. Entonces, factor de riesgo psicosocial o psicolaboral. Bueno, este factor de riesgo tampoco tiene clasificación. De hecho, los únicos dos factores de riesgo que tienen clasificación son el físico, que ya les expliqué, y el ergonómico, que vamos a ver en un momento. Entonces acá tenemos factor de riesgo psicolaboral. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al estrés del trabajo, ¿cierto? Muchos trabajos, dirán ustedes, bueno, todos los trabajos causan estrés. Sí, eso es verdad, jóvenes, pero no todos en la misma medida. Hay trabajos que generan muchísimo más carga emocional, mucho más estrés, mucha más tensión que otros. Entonces, el factor de riesgo psicosocial o psicolaboral hace referencia al estrés del trabajo, los trabajos que son bastante demandantes, bastante estresantes, que generan efectos a la salud emocional o a la salud mental de ese trabajador. Ahí hablamos del factor de riesgo psicosocial o psicolaboral. Vamos ahora con el factor de riesgo ergonómico o biomecánico. Ergonómico o biomecánico. Son sinónimos, ¿cierto? Ergonómico y biomecánico hace referencia a lo mismo. Esto, ¿qué es esto del factor de riesgo ergonómicos? Cuando el cuerpo de nosotros entra, digamos, en un trabajo extenuante. Ahí sí estamos hablando de que se implica el cuerpo como tal. Este sí tiene clasificación. Ojo, que los demás, he repetido varias veces, no tienen clasificación. Este sí tiene clasificación. ¿Cómo se clasifica el factor de riesgo biomecánico o el factor de riesgo ergonómico? Se clasifica de la siguiente manera. Carga estática. La carga estática hace referencia a las posturas. Está muy joven. Chava. Bueno. Jóvenes, vamos por favor, les voy a pedir la colaboración con los micrófonos. Vamos a tenerlos desactivados, ¿cierto? Para que no haya una interrupción de la clase, por favor. Entonces, solo si vamos a preguntar, a hacer un aporte a la clase, vamos a habilitar los micrófonos. Listo, de resto vamos a tenerlos, por favor, deshabilitados. Entonces, les decía que la carga estática hace referencia a las posturas sedentarias, es decir, estar en la misma posición todo el tiempo. Entonces, posturas sedentarias, ahí estamos hablando del factor de riesgo ergonómico, cuando estamos siempre en la misma posición.
Entonces, las posturas sedentarias. Entonces, a ver. Bueno, postura sedentaria. Vamos a ponerlo acá que no me deja editar esto. Estar siempre en la misma posición. Estar siempre en la misma postura o en la misma posición. Eso es carga estática, una de las clasificaciones del factor de riesgo ergonómico. Las personas que siempre les toca estar o de pie o mucho tiempo sentado, mucho tiempo en cuclillas o en una misma postura. Ahí estamos hablando de carga estática. Ahora vamos con otra clasificación del riesgo ergonómico, que es la carga dinámica. La carga dinámica hace referencia a los desplazamientos con carga. Es decir, ir de un lado para otro con carga sobre el cuerpo. Esto se presenta mucho cuando las personas tienen que transportar cargas como servientrega, ¿cierto? Como los mensajeros más bien, como las personas que cargan y descargan vehículos, los vendedores que llevan ese bolso pesado sobre su cuerpo. Entonces ahí estamos hablando de carga dinámica, que estamos refiriéndonos a cargar sobre nuestro cuerpo elementos pesados. Eso es carga dinámica. Vamos con otra clasificación del riesgo ergonómico, que es esfuerzos. Hace referencia al llevar al límite una función o parte del cuerpo. Llevar al límite una función o parte del cuerpo. ¿Cómo así? Muy sencillo. ¿Cuáles ejemplos tenemos acá? Cuando hacemos esfuerzos visuales, esfuerzos mentales, esfuerzos físicos, por ejemplo, caminar por mucho tiempo. ¿Cierto? Ahí estamos hablando entonces de esfuerzos. Bueno, les voy a dar unos segundos para que terminen de tomar apuntes, jóvenes, para entonces continuar.
Bueno, jóvenes, ¿cómo vamos? Vamos a hacer un recorderis hasta acá, ¿cierto? Para que los que entraron recientemente vayan tomando el hilo de la clase. Entonces, estamos hablando todavía de los conceptos básicos, ¿ok? Ayer abordamos los conceptos de salud, trabajo, seguridad y salud en el trabajo, acto inseguro, condición insegura, ¿cierto? El día de hoy continuamos con los conceptos básicos y estamos hablando de los factores de riesgo, que es lo mismo que los peligros, pero estamos hablando cómo se clasifican esos peligros, es decir, qué nombre reciben. Ayer decíamos que un peligro es cualquier cosa que me causa daño, así es, ¿cierto? Así es, pero cuando estamos hablando de peligros o de factores de riesgo, tenemos que nombrarlos, darles un nombre específico, ¿ok? Entonces, estábamos hablando del factor de riesgo físico. Ahí en el factor de riesgo físico pusimos el ruido, la iluminación, las vibraciones, etcétera. Allí ya ustedes pues miran la repetición del video y se ponen al día. Físico. Teníamos el factor de riesgo biológico, ¿cierto? En el biológico no hay clasificación, pero hace referencia a virus, bacterias, entre otros. Hablamos del factor de riesgo químico. Tampoco tiene clasificación, pero hacemos referencia a los elementos que se pueden esparcir en el aire y ser inhalados, como fibras, polvos, nieblas, entre otros. Hacemos referencia al factor de riesgo psicosocial, que es el que tenemos acá, que hace referencia al estrés del trabajo, tampoco tiene clasificación. Ahora estamos en el factor de riesgo ergonómico, que sí tiene clasificación y son carga estática, que son posturas, carga dinámica, que es desplazamiento con carga, esfuerzos, que es llevar al límite una función o parte del cuerpo, como levantar cargas, ¿cierto? Tener esfuerzos visuales, esfuerzos mentales, caminar mucho tiempo. Esforzarse básicamente hace parte del factor de riesgo ergonómico. Ahora, présteme mucha atención. Vamos a terminar el factor de riesgo ergonómico. Voy a borrar este para que me dé el espacio. ¿Ok? Listo. Y vamos a poner la última clasificación del ergonómico. ¿Cuál es esa? Movimientos. Vamos a hablar acá de movimientos. Muy fácil de entender cuál es este. Movimientos hace referencia a los movimientos repetitivos. ¿Cierto? Cuando yo hago movimientos repetitivos de cualquier parte del cuerpo, sea el cuello, sean los brazos, sea el tronco, ¿cierto? Rotación de tronco. Cuando hago movimientos repetitivos, hago referencia al factor de riesgo ergonómico. Cuéntenme, joven, hasta aquí. ¿Tienen claro? ¿Tienen alguna duda frente a lo que he explicado? Es importante que tomen apuntes. Claro que ustedes sí pueden ver el video, claro que sí, pero optimizan tiempo si van tomando los apuntes respectivos. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿cierto? Entonces voy a borrar para poder continuar con la explicación. Listo, me dicen que algunas personas lo tienen claro, muy bien. Vamos a continuar entonces con el factor de riesgo eléctrico, ¿cierto? Vamos ahora con el factor de riesgo eléctrico. Y vamos por el 5, ¿cierto? Entonces, vamos ahora 6. El 6 es el factor de riesgo eléctrico. Este factor de riesgo eléctrico no tiene clasificación. Les decía que solo tiene clasificación el físico y el ergonómico. Los otros no. Los otros ya son descripciones como tal del factor de riesgo, repito. Voy a escribirlo por acá como una nota importante.
Los únicos factores de riesgo con clasificación son el factor de riesgo físico y el ergonómico. Listo, los otros no tienen clasificación. No me dejan editar. Entonces, recuerde que les voy a hablar del factor de riesgo eléctrico ahora. Entonces, bueno, ¿a qué hacemos referencia con este factor de riesgo? Muy fácil de asociar, ¿cierto? Hace referencia al contacto con la corriente eléctrica, ¿cierto? Las personas que manipulan cables, que hacen mantenimiento de la red, que están en contacto con el cableado, ahí estamos hablando de que esa persona se expone al factor de riesgo eléctrico. Vamos a hablar también del factor de riesgo mecánico. Entonces tenemos 7. Factor de riesgo mecánico. El factor de riesgo mecánico hace referencia al contacto con elementos que pueden generar cortes, pinchazos, atrapamientos, caída de elementos de otro nivel. ¿Cómo así que caída de elementos de otro nivel? Que ustedes están en una construcción y cae una tabla del tercer piso hacia el suelo. Eso es caída de elementos de otro nivel, ¿cierto? Está en un nivel superior y cae sobre su cuerpo. Eso es el factor de riesgo mecánico. Sigamos con la clasificación del riesgo locativo. Profe, hola. Hola. Te pregunto, ahí en el factor de riesgo mecánico está incluido los que trabajan en las alturas. Está entre el factor de riesgo mecánico y el factor de riesgo locativo, ¿cierto? Porque las personas que trabajan en alturas, por el hecho de caer, ¿cierto? Estamos expuestos al factor de riesgo más fácil locativo, que es como por la deficiencia de los elementos del lugar. Ejemplo, yo estaba trabajando en alturas y me descolgué, o sea, me caí, pero la línea de vida no funcionó, se vino con todo y trabajador. Entonces hablamos de un problema, de un factor de riesgo locativo, ¿cierto? Porque son fallas en las instalaciones, ¿cierto? Pero si yo estoy hablando, por ejemplo, de que la persona se quedó atrapada entre una pared y otra, estamos hablando de un factor de riesgo mecánico. Digamos que cuando hablamos del factor de riesgo mecánico hablamos más de golpes, ¿cierto? Ay, me cayó encima eso. Pero cuando estamos hablando de caídas de altura, por ejemplo, estamos hablando de que hubo fallas en las instalaciones físicas y esas fallas en las instalaciones físicas son del factor de riesgo locativo, que es el que voy a explicar a continuación. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Aquí. Entonces estamos hablando ahora del factor de riesgo locativo. Factor de riesgo locativo, como les decía, hace referencia a las fallas en las instalaciones físicas. A las fallas en las instalaciones físicas, ¿cierto? Como que fallas, por ejemplo, paredes agrietadas, escaleras sin pasamanos, entre otros.
Cuando hay, digamos, condiciones inseguras, estamos hablando de un factor de riesgo locativo. Todo lo que hace referencia a las condiciones inseguras de un lugar es factor de riesgo locativo. Acá les voy a dar una clave para identificar este factor de riesgo locativo y es muy simple. Cuando hablamos de este, hacemos referencia a dos cositas. Tanto a las condiciones, ¿cierto?, inseguras, como al desorden en el lugar. Porque el desorden en el lugar de trabajo también puede provocar tropezones, golpes. Hay trabajos que son más proclives al desorden. Por ejemplo, los jardines infantiles, las construcciones, porque hay elementos por todas partes. Entonces, factor de riesgo locativo, hace referencia a las fallas en las instalaciones físicas, que son condiciones inseguras, pero también al desorden en el lugar. Eso es factor de riesgo locativo. Vamos ahora con el factor de riesgo público. Factor de riesgo público. Factor de riesgo público. Este factor de riesgo hace referencia al contacto con la problemática social. ¿Cómo así? Aquí tenemos secuestros, atentados, atracos, pero también tenemos golpes, insultos, protestas. Todo ese tipo de actividades que hacen referencia al orden público, hacen referencia al factor de riesgo público. Entonces, ¿quiénes están expuestos? Todos, ¿cierto que sí? Pero hay labores en las que estamos más expuestos, como, por ejemplo, chicos, los policías, los militares, los agentes del tránsito, los políticos, los de atención al cliente, las personas que trabajan en un banco, en una caja. Entonces, ellos van a estar expuestos a este factor de riesgo o a este peligro. Vamos entonces a terminar de tomar nota para seguirles explicando los factores de riesgo.
Bueno, jóvenes, entonces ya terminamos de tomar apuntes de esta parte. Y profe, Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Ya en realidad falta solo un factor de riesgo, que es el tecnológico. Entonces tenemos 10, factor de riesgo tecnológico. Factor de riesgo tecnológico. Ojo con este factor de riesgo. Ojo. No es nada relacionado con la tecnología. Yo sé que se asociaría con él, pero hay que tener muy presente esta observación que les acabo de hacer. O sea, no es nada de virus informático, ni hacker, nada de eso. Nada de eso. Ojo con eso. ¿Qué es el factor de riesgo tecnológico? Hace referencia a la posibilidad de explosiones, derrame de sustancias peligrosas. Voy a darles un ejemplo. Hay trabajos que en su cotidianidad están expuestos a esto. Por ejemplo, aquí tenemos las estaciones de servicio. O gasolineras, ¿cierto? Digamos, un derrame de gasolina puede generar un incendio o una explosión. Entonces, en los oleoductos, cuando estamos hablando de estas empresas que se dedican a la extracción y tratamiento del crudo del petróleo, ellos están expuestos al factor de riesgo tecnológico. Jóvenes, vamos a terminar de tomar nota rápidamente. Lo digo rápidamente porque queda un minuto para que se cierre la reunión. Y cuando se nos cierre, entonces vamos a volver a entrar inmediatamente porque les voy a asignar la actividad que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a terminar de tomar nota.